Bienvenidos a un nuevo video. Soy el Dr. Gabriel Márquez y hoy vamos a tratar un tema crucial para tu salud y bienestar. Quédate hasta el final porque lo que descubrirás puede marcar una gran diferencia en tu vida. Si ya superaste los 60 años, hay un hábito cotidiano, aparentemente dulce y jugoso, que puede aumentar en silencio tu riesgo de sufrir un ictus en cuestión de horas, sin dar señales previas, sin dolor y sin aviso alguno. Imagina acostarte sintiéndote bien y despertar al día siguiente con dificultad para hablar, pérdida de equilibrio o con medio cuerpo que no responde. Como neurólogo, he presenciado a numerosos pacientes mayores enfrentarse a un ictus inesperado. Lo impactante es que muchos de ellos no tenían antecedentes relacionados con fumar, comer comida rápida o llevar una vida sedentaria. El factor sorpresa fue otro, un alimento que consideraban beneficioso y saludable: la fruta. Sí, la fruta. Millones de personas mayores la consumen cada día convencidas de que favorece al corazón, al cerebro y a la digestión. Lo cierto es que gran parte de las frutas ayudan al envejecimiento saludable, pero algunas, especialmente cuando se consumen en exceso o en momentos inadecuados, pueden provocar efectos dañinos sin que lo notes. Pueden alterar el azúcar en sangre, deshidratar el cerebro o incluso interferir con la acción de ciertos medicamentos. Lo más preocupante es que nadie suele advertir sobre estas consecuencias. Hoy te voy a mostrar 9 frutas muy comunes que, si tienes más de 60 años, podrían estar elevando tu riesgo de ictus, pérdida de memoria o hemorragia cerebral. ¿Alguna vez te has preguntado si lo que llamas un hábito saludable podría estar perjudicándote? Si es así, necesitas escuchar lo que sigue, porque puede ser decisivo para tu vida. 1. Plátanos. Demasiado potasio demasiado rápido. He atendido a muchos casos de ictus repentinos, pero pocos me inquietan tanto como esos hábitos inocentes que terminan en problemas graves. El plátano, aunque no lo creas, es uno de esos riesgos ocultos. Seguramente lo has escuchado desde siempre. El plátano es un tentempié ideal, fácil de digerir, suave, rico en potasio y hasta etiquetado como beneficioso para el corazón. Esto puede ser cierto en personas jóvenes o de mediana edad, pero a partir de los 60 las cosas cambian, especialmente en la manera en que el cuerpo maneja los minerales. Con los años, los riñones pierden eficacia, filtran con más lentitud, sobre todo en personas que ya padecen hipertensión, diabetes o que usan fármacos como diuréticos o inhibidores. Eso significa que el potasio que contienen los plátanos en grandes cantidades puede acumularse en la sangre. ¿Qué ocurre entonces? El corazón empieza a desestabilizarse, los vasos sanguíneos se contraen, y en el peor de los casos, aparecen coágulos en lugares donde la sangre debería circular libremente. En el cerebro, un coágulo de este tipo puede alterar todo en segundos. Recuerdo el caso del señor Ramón, carpintero jubilado de 66 años en Zaragoza. Era un hombre activo, lúcido y convencido de que llevaba una vida sana. Cada mañana añadía un plátano a sus gachas, y tomaba su medicación. Lo hacía así desde hacía más de un año. Pero una mañana su esposa lo encontró en el suelo del baño, sin poder mover el lado izquierdo de su cuerpo, y con el habla entrecortada. En el hospital confirmaron un ictus. Sus análisis revelaron niveles de potasio peligrosamente altos, que afectaban el ritmo cardíaco, y favorecían la aparición de coágulos durante la noche. Él nunca imaginó que 2 plátanos al día, junto con su medicación, lo estaban llevando a un terreno de alto riesgo. Esto es lo que muchas personas mayores desconocen. No necesitas tanto potasio a esa edad, ni suplementos, ni grandes raciones de fruta de una sola vez. Un plátano grande ya puede contener unos 450 mg de potasio, suficiente para desequilibrar tu organismo si tus riñones no funcionan al máximo. Y si lo comes por la noche, cuando la circulación se enlentece, la hidratación disminuye y la medicación aún actúa, se genera lo que llamo una tormenta perfecta. Arterias rígidas, sangre espesa, y un coágulo que puede no darte una segunda oportunidad. La pregunta clave es ¿qué hacer después de los 60 años? Sobre todo si tomas medicación para el corazón o la tensión. La respuesta es sencilla. Consume solo medio plátano al día, y hazlo en la mañana, acompañado de proteínas como yogur griego o nueces para ralentizar la absorción. Evita los batidos de plátano, el pan de plátano, y sobre todo no lo ingieras antes de dormir. Y lo más importante, consulta con tu médico de cabecera sobre cómo interactúan los alimentos ricos en potasio con tus fármacos. Tu vida puede depender de ello. Lo que antes era saludable para tu cuerpo puede ya no serlo. No des por hecho que nada ha cambiado. Y si lo de los plátanos te tomó por sorpresa, espera a escuchar lo que sucede con las uvas. Estas pequeñas frutas dulces
pueden estar alterando tu azúcar en sangre, tus vasos cerebrales y elevando tu riesgo de inflamación silenciosa. 2. Uvas, bomba de azúcar en formato pequeño. Las uvas son dulces, jugosas y refrescantes. Parecen un tentempié inofensivo, presente en la mesa familiar, en el bol de cereales o como postre después de una comida. Sin embargo, lo que muchos mayores no saben es que, a partir de los 60 años, estas frutas pueden convertirse en un detonante silencioso de ictus. Es fácil olvidar que las uvas son en realidad concentraciones de azúcar natural envueltas en una piel fina. Cada unidad parece inocente, pero un simple puñado, sobre todo de las variedades sin semillas, y muy dulces que abundan en los mercados, elevar rápidamente los niveles de glucosa y fructosa en sangre. Y ese incremento repentino tiene un precio alto en un organismo envejecido. Con el paso de los años, el cuerpo pierde eficacia regulando el azúcar. La respuesta de la insulina se vuelve más lenta, y los vasos sanguíneos, más frágiles. Así, cuando el azúcar aumenta de golpe, no solo sufre el páncreas, también lo hacen las arterias, que reaccionan con inflamación y endurecimiento. Con el tiempo, esto provoca pequeñas roturas en el revestimiento de los vasos, y ahí es donde empiezan a formarse coágulos. Es un proceso invisible, pero prepara el terreno para un ictus silencioso. Un ejemplo claro es el de doña María Teresa Morales, profesora jubilada de 80 años en Valladolid. Llevaba una vida natural, nada de refrescos ni alimentos procesados. Siempre fruta fresca. Su tentempié favorito era un cuenco generoso de uvas rojas a media mañana. Mientras leía el periódico o veía las noticias, podía comer 2 tazas sin darse cuenta. Un día comenzó a ver borroso al escribir una tarjeta. Su mano tembló y olvidó la palabra felicidades. Su hija la llevó al hospital pensando en un ictus. Y acertó. Se trataba de un ataque isquémico transitorio. Un mini ictus causado por un coágulo que bloqueó brevemente la circulación en el lado izquierdo del cerebro. Los análisis revelaron picos de azúcar justo antes del mediodía y un nivel de glucosa promedio en rango prediabético, algo que ella desconocía. Además, se evidenció inflamación vascular de bajo grado, probablemente asociada al consumo frecuente de frutas muy dulces sin combinar con proteína o fibra. Quiero que te quede claro esto. Incluso lo que parece saludable puede resultar dañino sin el contexto adecuado. Cuando se supera la barrera de los 60 mente, no solo importa qué comes, sino cuándo y con qué lo acompañas. Las uvas, al digerirse muy rápido, envían azúcar directamente a la sangre. Si las comes solas, en momentos de deshidratación o bajo estrés, tu organismo entra en un estado en el que la sangre se vuelve más espesa, los vasos se contraen y la coagulación aumenta. Quizás no lo notes ese día, pero la repetición diaria prepara un escenario peligroso. Por eso, siempre indico a mis pacientes mayores que no consuman uvas con el estómago vacío, ni en grandes cantidades. Lo recomendable es acompañarlas con una fuente de proteína, como almendras o una loncha de queso, y limitarse a un pequeño puñado, preferentemente en horas activas del día, cuando el cuerpo tiene oportunidad de usar ese azúcar como energía. En caso de diabetes o tratamiento para la tensión, lo mejor es evitarla salvo que el médico lo autorice. Lo que parece un tentempié inocente puede terminar robándote equilibrio, memoria e incluso autonomía con el paso del tiempo. Y si lo de las uvas ya te parece sorprendente, lo que contaré sobre la piña probablemente te impacte aún más. Esta fruta tropical, tan apreciada por su sabor y sus enzimas digestivas, puede convertirse en un riesgo nocturno para el cerebro. Hablemos de cómo la piña, a pesar de su fama saludable, puede dañar silenciosamente durante el descanso. 3. Piña. Combinación de ácido y azúcar. La piña tiene algo especial. Su dulzor, su acidez y ese aire tropical hacen que muchos la consideren un capricho saludable. Numerosos pacientes mayores me cuentan que la toman como postre después de cenar, convencidos de que es ligera, natural y que, gracias a sus enzimas, ayuda a la digestión. Pero lo que la mayoría desconoce, y que me preocupa como neurólogo, es que en ciertas circunstancias esta fruta puede convertirse en un factor de riesgo silencioso de ictus, sobre todo durante la noche. La piña contiene bromelina, una enzima que descompone proteínas. En dosis pequeñas, puede colaborar con la digestión, pero en exceso y combinada con algunos medicamentos, puede alterar la coagulación, reducir la función de las plaquetas y favorecer tanto sangrados inesperados como formación de coágulos. En personas mayores, cuyos vasos ya son más frágiles y cuyo metabolismo es más lento, este desequilibrio puede tener consecuencias graves. A esto se suma el azúcar.
Una taza de piña contiene más de 16 gramos de azúcar natural, lo que provoca un aumento rápido de glucosa en sangre. A diferencia de frutas como los frutos rojos o las manzanas, la piña tiene un índice glucémico más alto, lo que significa que inunda la sangre con azúcar en poco tiempo. Y si se consume al final del día, cuando la actividad disminuye, ese exceso circula sin ser utilizado, ejerciendo presión sobre los vasos sanguíneos durante el sueño. Pero el aspecto más ignorado de la piña es su acidez. Se trata de una de las frutas más ácidas de nuestra dieta. Puede irritar el esófago y provocar reflujo. En algunos mayores, este reflujo ocurre de forma silenciosa, sin sensación de ardor. En su lugar genera microaspiraciones y cambios en la presión de las vías respiratorias, lo que se ha vinculado con una reducción del oxígeno cerebral durante el sueño y un aumento del riesgo de ictus matinal, el más severo de todos. Un caso que recuerdo bien es el de doña Clara Hinojosa, de 77 años, directora de coro jubilada en Sevilla. Llevaba una vida activa y cuidaba su alimentación. Sustituyó los postres dulces procesados por rodajas de piña fresca después de la cena, convencida de que así ganaba en salud. Mantuvo este hábito durante más de un año. Una mañana despertó desorientada, con el habla arrastrada y sin equilibrio. En el hospital confirmaron un ictus. Los exámenes mostraron glucosa elevada, signos de reflujo nocturno y alteraciones en la coagulación. No había una única causa, sino una combinación peligrosa: piña nocturna, acidez, picos de azúcar y efecto de la bromelina. La realidad es que en la edad avanzada el cuerpo cambia, la digestión se ralentiza, los vasos se vuelven más finos y el sueño más frágil. Si a eso le sumamos frutas muy dulces y ácidas consumidas antes de dormir, el riesgo vascular aumenta justo en las horas en que el cerebro es más vulnerable. Por eso, mi recomendación es clara: si te gusta la piña, disfrútala temprano en el día, en pequeñas cantidades y nunca con el estómago vacío. Evita combinarla con medicamentos que afectan la coagulación, salvo que tu médico lo autorice. Y sobre todo, no la tomes de noche. Tu cerebro necesita estabilidad, no estímulos agresivos mientras descansas. Si lo de la piña te sorprendió, espera descubrir la verdad sobre la sandía. Esta fruta, aplaudida por su capacidad de hidratar, puede en ciertos casos deshidratar el cerebro y bajar la tensión de manera peligrosa, dejando vulnerable a quien la consume. Veamos cómo algo aparentemente lleno de agua puede convertirse en un riesgo. 4. Sandía no siempre hidratante. En España, pocas frutas son tan queridas en verano como la sandía. Se sirven rodajas frescas en la noche de San Juan, en reuniones familiares o como merienda tras una tarde calurosa en el jardín. Dulce, jugosa y refrescante, parece la fruta más inocente de todas. Y sí, contiene gran cantidad de agua. Sin embargo, en personas mayores, especialmente aquellas con problemas cardiovasculares o que toman ciertos medicamentos, la sandía puede desestabilizar el organismo sin que lo perciban. El error común es creer que siempre hidrata. La realidad es que también puede actuar como diurético, es decir, aumentar la producción de orina. En alguien joven no representa un gran problema, pero en un adulto mayor de 70 o 80 años, con tensión delicada o que ya toma diuréticos, este efecto puede llevar a una deshidratación nocturna. Y la deshidratación es uno de los desencadenantes silenciosos más peligrosos de ictus. Cuando el cuerpo se deshidrata, la sangre se espesa, se vuelve más viscosa. Piensa en ella como un líquido que circula lentamente por tuberías estrechas. Esa densidad extra dificulta el flujo y da más oportunidades a los coágulos de formarse, sobre todo en arterias que ya están endurecidas por la edad. Y el cerebro, sensible a los cambios de oxígeno, es particularmente vulnerable cuando el riego sanguíneo disminuye durante la noche, justo cuando la tensión tiende a bajar. El caso del señor Eduardo Laredo, de 82 años, cartero jubilado en Valencia, es un ejemplo claro. Era disciplinado con su salud, caminaba a diario, evitaba el azúcar procesado y prefería alimentos naturales, pero tenía un hábito que lo ponía en riesgo sin saberlo. Cada noche, después de cenar, comía varias rodajas grandes de sandía para refrescarse y mantenerse hidratado. No sabía que al mismo tiempo tomaba un diurético prescrito para una insuficiencia cardíaca leve. Esa combinación le hacía perder más líquidos de los que su cuerpo podía tolerar. Una mañana se levantó con un vértigo intenso. Intentó caminar, pero se desplomó y terminó en el hospital. Su tensión estaba peligrosamente baja, y los análisis mostraban signos de hemoglobina concentrada, indicador de sangre espesa por falta de agua. Allí confirmaron un ictus isquémico.
probablemente causado por un coágulo formado en las horas nocturnas, cuando la deshidratación era más fuerte. Su sandía, que él pensaba que lo cuidaba, en realidad estaba secando su organismo. El resultado fue un ictus que afectó su equilibrio y lo obligó a depender de un bastón para moverse. No comparto esto para infundir miedo, sino para subrayar un hecho: incluso los alimentos aparentemente más seguros pueden volverse peligrosos según la edad, la medicación y el momento en que se consumen. Comer grandes porciones de sandía en la noche, especialmente si tomas fármacos que reducen el volumen de líquidos, es un riesgo silencioso. Sangre espesa, tensión baja y circulación lenta, las tres condiciones que facilitan la formación de coágulos. Si te gusta la sandía, disfrútala con precaución. Tómala temprano en el día. Acompáñala de electrolitos como una pizca de sal o agua de coco, y nunca la combines con diuréticos sin consultar antes con tu médico. Presta atención a señales como mareos matutinos, boca seca en la madrugada o confusión al despertar. No son normales. Son alertas, porque hasta una fruta compuesta en un 90% de agua puede convertirse en una amenaza para el cerebro si se consume en condiciones inadecuadas. Y si lo de la sandía te sorprendió, lo que revelan las naranjas te dejará pensando. Esta fruta, símbolo del desayuno saludable, contiene un compuesto que puede alterar la forma en que tu cuerpo procesa ciertos medicamentos, aumentando tu riesgo de complicaciones vasculares. 5. Naranjas, interacciones cítricas. En los hogares españoles, las naranjas han sido durante décadas un símbolo de salud. Un vaso de zumo fresco en el desayuno, un cuenco con gajos en la mesa, o la clásica naranja en la cesta navideña, forman parte de la tradición. Siempre se han considerado una fuente natural de vitamina C y vitalidad. Sin embargo, en adultos mayores, sobre todo en quienes consumen medicación para el corazón o la tensión, las naranjas pueden convertirse en un cóctel que, sin que lo sepas, desestabiliza tu organismo y eleva tu riesgo de ictus. El problema no se limita al azúcar. Una naranja grande o un vaso de zumo ya elevan la glucosa. Existe un compuesto en los cítricos llamado furanocumarina, del cual pocos han oído hablar. Esta sustancia interfiere en la manera en que el hígado procesa varios medicamentos, entre ellos estatinas, bloqueadores de los canales de calcio y anticoagulantes. Cuando esto ocurre, el cuerpo no metaboliza los fármacos de forma segura. En algunos casos, los acumula en exceso, aumentando la toxicidad. En otros, los elimina demasiado rápido volviéndolos ineficaces. El resultado puede ser peligroso: sangre inestable, contracciones inesperadas en los vasos y coágulos que aparecen sin previo aviso. Recuerdo a don Elías Bravo, conductor de autobús jubilado de 79 años en Málaga. Tomaba torbisatina para el colesterol y lisinopril para la tensión. Orgulloso de llevar una vida natural, cada mañana comenzaba con un gran vaso de zumo de naranja recién exprimido, al que llamaba su sol en un vaso. No sabía que la furanocumarina del zumo impedía a su hígado descomponer correctamente los fármacos. Con el tiempo sus medicamentos se acumularon en sangre. La estatina afectaba sus músculos y vasos, mientras que el fármaco para la tensión intensificaba sus efectos más de lo esperado. Tras varios días con mareos leves, un día se desplomó en casa. Llegó a urgencias con dificultades en el habla y confusión. La tomografía mostró un ictus isquémico, y las pruebas revelaron niveles anormalmente altos de medicación en su organismo. No por exceso de dosis, sino porque el zumo de naranja bloqueaba su eliminación. Cuando le expliqué lo sucedido, él y su esposa quedaron sorprendidos. Toda mi vida pensé que el zumo de naranja era bueno para mí, dijo. Y lo fue en su momento. Pero el cuerpo envejecido no responde igual que a los 40. Lo que antes era beneficioso puede volverse peligroso cuando se combina con tratamientos médicos. Por eso, no solo los pomelos o las naranjas amargas, también las naranjas comunes deben consumirse con precaución en mayores medicados. El hígado con la edad trabaja más despacio y aumenta la probabilidad de interacciones entre fármacos y alimentos. Mi recomendación es consumir naranjas con moderación, y nunca junto con la medicación sin consultar antes al médico. Si te gustan los cítricos, opta por variedades de menor riesgo como las clementinas, o usa un poco de zumo para dar sabor al agua en lugar de beber vasos enteros, porque al final, lo que guardas en tu frutero puede influir tanto en tu salud como lo que guardas en tu botiquín. Un hábito simple y repetido, como beber cada día zumo de naranja, puede convertirse en el desencadenante invisible que lleve a tu cerebro a un evento grave. Si esto te parece preocupante, lo es. Pero también es una oportunidad. Con pequeños cambios en el cómo y el cuándo consumes ciertas frutas, puedes reducir significativamente tu riesgo. Y si piensas que solo las naranjas esconden sorpresas,
Espera escuchar la verdad sobre otra fruta considerada símbolo de salud, la manzana. 6. Manzanas, la trampa oculta del azúcar. Seguramente conoces la frase, una manzana al día mantiene al médico lejos. Las manzanas se han ganado la fama de ser un símbolo de salud. Crujientes, jugosas, fáciles de llevar y presentes tanto en hospitales como en programas de alimentación para mayores. Los nietos suelen regalarlas a sus abuelos con la idea de que son un gesto de cuidado. Sin embargo, para quienes superan los 60 años, no todas las manzanas son tan inocentes como parecen. El tipo de manzana que eliges y el momento en que la consumes pueden marcar la diferencia. Aunque contienen fibra y nutrientes, muchas variedades populares, como Fuji, Gala o Honey Crisp, se han cultivado para ser más dulces, no necesariamente más nutritivas. El resultado es que tienen un índice glucémico elevado, lo que significa que liberan el azúcar de manera muy rápida en la sangre. Si comes una manzana de este tipo sola, sin proteína ni grasa que retrasen la digestión, experimentas un pico de glucosa seguido de una caída brusca. Este vaivén afecta más que a la energía e impacta en la tensión, en la inflamación de los vasos y en la viscosidad de la sangre. Cuando el azúcar se eleva, la sangre se vuelve más espesa y ácida. La insulina se dispara y los vasos se contraen. Si este patrón se repite día tras día, termina dañando el revestimiento interno de las arterias, incluidas las que llevan sangre al cerebro. En adultos jóvenes, el cuerpo suele compensar rápido, pero en mayores, cuyos vasos ya son más rígidos y estrechos, esos microdaños se convierten en puntos donde los coágulos pueden formarse con facilidad, aumentando el riesgo de ictus. Un caso que recuerdo bien es el de doña Luisa Hernández, de 81 años, residente en Burgos. Fue siempre una mujer activa y disciplinada con su medicación. Creía llevar una dieta equilibrada. Cada tarde merendaba una manzana Honey Crisp, convencida de que era una elección saludable frente a galletas o frituras. No sabía que era resistente a la insulina, y que esos picos repetidos de glucosa estaban sobrecargando su sistema vascular. Con el tiempo empezó a notar visión borrosa por las noches y presión en la cabeza al levantarse. Una tarde, mientras preparaba la cena, perdió la capacidad de articular palabras con claridad. En urgencias confirmaron un ictus leve. Sus análisis revelaron fluctuaciones inestables de glucosa y signos de inflamación endotelial. Los medicamentos cumplían su función, pero los altibajos provocados por la fruta estaban debilitando su sistema en silencio. Tras recuperarse, Luisa entendió que no era cuestión de dejar las manzanas, sino de consumirlas con estrategia. Eso mismo recomiendo a mis pacientes mayores. Si disfrutas de esta fruta, elige variedades menos dulces, como la Granny Smith, que contienen menos azúcar y más polifenoles, beneficiosos para el cerebro. Además, come siempre la manzana acompañada de proteína o grasa saludable. Por ejemplo, una loncha de queso o un poco de mantequilla de almendra, para evitar un pico brusco de azúcar. Y lo más importante, no tomes una manzana dulce con el estómago vacío ni en la noche. Tu cerebro necesita un aporte constante y estable, no una montaña rusa de glucosa. Recuerda que incluso con algo tan popular como una manzana, el contexto lo cambia todo. Si lo de las manzanas te sorprendió, espera a conocer lo que ocurre con las cerezas. Esta fruta, considerada antiinflamatoria y buena para el corazón, esconde un compuesto que, en combinación con ciertos medicamentos, puede aumentar el riesgo de hemorragia cerebral. 7. Cerezas, fuente oculta de salicilatos. Pequeñas, dulces, de color intenso y con fama de ser una de las frutas más saludables, las cerezas se recomiendan con frecuencia para aliviar la inflamación, la artritis y hasta para cuidar el corazón. Se promocionan en revistas de bienestar, aparecen en mercados ecológicos, y no es raro encontrarlas en ensaladas, yogures o postres de adultos mayores. Sin embargo, detrás de su buena reputación, se esconde un riesgo importante, sobre todo en quienes toman medicamentos que afectan la coagulación. El peligro está en un compuesto natural, llamado salicilatos, presente en las cerezas. Este actúa de manera similar a la aspirina, afina la sangre. En cantidades moderadas puede ser beneficioso, pero en mayores que ya consumen anticoagulantes como warfarina, clopidogrel o aspirina diaria, añadir más salicilatos a través de la dieta puede llevar el cuerpo al límite. El resultado es una sangre demasiado fina, vasos frágiles y en los casos más graves, ictus hemorrágico, es decir, sangrado dentro del cerebro. Recuerdo el caso de don Daniel Roldán, de 84 años, maquinista jubilado en León. Años atrás había sufrido un infarto leve, por lo que tomaba aspirina en dosis baja, además de estatinas y medicación para la tensión.
Cada noche, tras la cena, terminaba con un cuenco de cerezas, convencido de que era el postre de la naturaleza. Pensaba que así se mantenía sano para poder disfrutar de sus bisnietos. Durante semanas no presentó problemas, pero con el tiempo empezó a sufrir dolores de cabeza, mareos y náuseas esporádicas. Una mañana despertó confuso y con vómitos. En urgencias, una tomografía reveló un sangrado cerebral, un ictus hemorrágico. Su medicación estaba correctamente dosificada y sus signos vitales eran estables. Lo que desequilibró todo fue la suma de los anticoagulantes con los salicilatos de las cerezas. Una tormenta perfecta que debilitó un vaso sanguíneo hasta romperlo. Este es el aspecto más preocupante. Los efectos se acumulan de forma gradual y sin síntomas claros. Te sientes bien, hasta que de pronto dejas de estarlo. Y cuando el sangrado ocurre en el cerebro, detenerlo es complicado y la recuperación incierta. Algunos pierden el habla, otros la movilidad y muchos no logran recuperar la independencia total. Por eso insisto, incluso los alimentos naturales pueden interactuar con los fármacos. El organismo a los 70 u 80 años no responde como lo hacía a los 40. Una fruta que puede ayudar a alguien joven a reducir la inflamación puede convertirse en un factor de riesgo serio para quien toma medicación anticoagulante. Si disfrutas de las cerezas, hazlo con precaución. Unas pocas de vez en cuando probablemente no supongan problema, pero evita los concentrados, los zumos o las porciones abundantes si estás bajo tratamiento que afecta la coagulación. Y nunca incorpores cerezas de forma rutinaria en tu dieta, sin antes consultarlo con tu médico. Recuerda, lo que parece pequeño puede volverse serio en un cuerpo envejecido que ya trabaja con esfuerzo para mantener el equilibrio. Una sangre demasiado fina no solo sangra, también puede dañar silenciosamente los vasos. Si pensabas que con las cerezas ya habías visto suficiente, espera a descubrir lo que ocurre con otra fruta muy popular, las fresas. Su aspecto rojo brillante y su fama de superalimento esconden un problema mayor, relacionado no solo con el azúcar, sino con pesticidas y un efecto sobre el ácido úrico que pocos conocen. 8. Fresas, pesticidas y desencadenantes de gota. Las fresas, con su forma de corazón, su color rojo intenso y su mezcla de dulzor y acidez, parecen la representación perfecta de la salud. Se sirven en bandejas de hospital, se usan en batidos para estimular el cerebro y son comunes en los brunch de residencias de mayores. Sin embargo, detrás de esa apariencia fresca y vibrante, se ocultan riesgos que muchos adultos mayores desconocen. En primer lugar, las fresas se encuentran entre las frutas más expuestas a pesticidas en la agricultura convencional. Año tras año encabezan las listas de alimentos con mayor presencia de residuos químicos, incluso después del lavado. Para una persona mayor, cuyo sistema de desintoxicación ya trabaja más despacio, esos químicos no se eliminan fácilmente. En lugar de salir del cuerpo, tienden a acumularse en los tejidos, incluido el cerebro, donde afectan a las células nerviosas y debilitan los vasos sanguíneos desde dentro. Los pesticidas usados en fresas convencionales no son inocuos. Muchos tienen efectos neurotóxicos, lo que significa que dañan las neuronas y aumentan el estrés oxidativo, justo en cerebros envejecidos más vulnerables. Con el tiempo, esto puede comprometer la estructura de los vasos pequeños, particularmente en la sustancia blanca del cerebro, una región asociada con la memoria y el equilibrio. El resultado es mayor riesgo de ictus, deterioro cognitivo e inflamación silenciosa. Pero los pesticidas no son el único problema. Las fresas también contienen purinas, compuestos que en el cuerpo se transforman en ácido úrico. En personas con antecedentes de gota, problemas renales o inflamación vascular, condiciones muy comunes en mayores, los niveles elevados de ácido úrico pueden provocar inflamación, estrechamiento de los vasos, subida de tensión y formación de coágulos. Un caso ilustrativo es el de doña Sara Elena Cortés, de 80 años, residente en Murcia. Amaba las fresas desde siempre. Cada junio recogía frescas para congelar y tener reservas todo el año. Las comía después de cenar convencida de que era un hábito saludable. Tenía hipertensión leve, tomaba un diurético y sufría dolores articulares ocasionales. Con el tiempo empezó a notar mareos matutinos y dolor persistente en las articulaciones. Una mañana despertó con entumecimiento en la mano derecha y el habla arrastrada. En el hospital confirmaron un ictus leve. Los análisis revelaron ácido úrico elevado, estrés oxidativo y signos de inflamación vascular. Todo apuntaba a un proceso lento, alimentado por la exposición a pesticidas y al consumo constante de fresas. Lo que pensaba que era su mejor elección para cuidarse, resultó ser un hábito que deterioraba su salud poco a poco. Aunque sobrevivió, Sara Elena quedó con lapsos de memoria y sensibilidad reducida en la mano. Este caso
deja claro algo fundamental. Incluso los alimentos con fama de superalimento pueden volverse perjudiciales si no se consideran el contexto y las condiciones de cada persona. ¿Qué hacer entonces con las fresas? Si decides consumirlas, opta siempre por versiones ecológicas. Lávalas muy bien y no las conviertas en tu fruta diaria. No deben ser tu fuente principal de antioxidantes. Si tienes gota, problemas renales o tomas medicación para la tensión, consulta antes con tu médico. Y ten especial cuidado con las fresas congeladas que se usan en batidos preparados, ya que suelen venir de grandes producciones donde los pesticidas están presentes en mayor medida. Lo que parece una fruta inocente puede transformarse, con el tiempo, en un factor de riesgo para tu cerebro. Y si lo de las fresas ya te sorprendió, espera a conocer el caso del mango. Esta fruta tropical, con su dulzura intensa y fama de saludable, puede alterar silenciosamente tu glucosa y tu medicación, aumentando el riesgo de ictus nocturnos. 9. Mango. Picos de azúcar e interferencias con medicamentos. El mango suele verse como un capricho tropical, una recompensa natural que muchos mayores disfrutan en ensaladas, batidos o como fruta seca envasada. Su pulpa anaranjada, blanda y perfumada, se vende como el postre de la naturaleza, cargado de beneficios para el corazón y el sistema inmunitario. Sin embargo, lo que pocos saben es que, en personas de más de 60 años que ya toman medicación o lidian con problemas cardiovasculares, el mango puede convertirse en un saboteador silencioso. El primer problema es su altísimo contenido de azúcar. Una taza de mango maduro aporta cerca de 45 gramos de azúcar natural, más que un donut común. Esa carga se absorbe con rapidez, provocando picos de glucosa en sangre seguidos de caídas bruscas. Para quienes tienen resistencia a la insulina, diabetes tipo 2 o tensión arterial inestable, este efecto montaña rusa sobrecarga los vasos, especialmente los cerebrales. Cuando la glucosa sube de golpe, el cuerpo responde con inflamación y contracción de las arterias, en vasos ya estrechados por la edad. Ese proceso puede generar microfisuras en el revestimiento interno. El organismo reacciona intentando reparar esas pequeñas lesiones con coágulos. Aunque este mecanismo es natural, en un cerebro envejecido puede convertirse en el punto de inicio de un ictus. Pero no todo se limita al azúcar. El mango contiene compuestos naturales que afectan cómo el hígado metaboliza ciertos medicamentos. Entre ellos está la mangiferina, que en algunos estudios ha mostrado interferir con el sistema enzimático citocromo P450, clave en la descomposición de muchos fármacos. Cuando este sistema se ralentiza, los medicamentos se acumulan, aumentando el riesgo de sobredosis o efectos secundarios. Esto es especialmente preocupante para quienes toman fármacos como estatinas, betabloqueantes o antihipertensivos. En estos pacientes, el mango puede provocar que la tensión baje demasiado o que el ritmo cardíaco se vuelva irregular. Un caso ilustrativo es el de don Guillermo Burgos, bombero jubilado de 83 años en Guadalajara. Orgulloso de mantenerse activo, caminaba a diario y buscaba alternativas más sanas a los dulces procesados. Hace unos meses empezó a comer láminas de mango seco cada tarde, y pensando que era un cambio inteligente frente a las galletas. También tomaba medicación para la hipertensión y para controlar la fibrilación auricular. Después de unas semanas, Guillermo comenzó a notar mareos matinales. Una mañana se desplomó al levantarse de la cama. Su esposa lo encontró confuso y con ligera caída en un lado de la cara. En el hospital confirmaron un ictus isquémico leve. Los análisis revelaron que su tensión descendía demasiado durante la noche y que los niveles de sus medicamentos eran inusualmente altos, pese a tomar la dosis correcta. La explicación estaba en la interferencia del mango seco, que había sobrecargado su hígado y dificultado la metabolización de los fármacos, mientras que los picos de azúcar completaban el escenario de riesgo. Este caso nos recuerda que lo natural no siempre es seguro. El mango, aunque delicioso y nutritivo en apariencia, puede ser peligroso para mayores que toman medicación. La recomendación es clara. Si disfrutas del mango, hazlo en pequeñas cantidades, preferentemente fresco, temprano en el día, y nunca en su versión deshidratada, que concentra aún más el azúcar. Y si tomas medicación para el corazón, la tensión o el colesterol, consulta antes con tu médico. Al llegar a esta etapa de la vida, cada decisión sobre lo que comemos puede tener un impacto mucho mayor de lo que imaginamos. Lo que alguna vez fue completamente seguro, puede transformarse en un factor de riesgo cuando se combina con la edad, con medicamentos o con los cambios naturales del organismo. No se trata de dejar de comer fruta, sino de hacerlo con conciencia, elegir variedades adecuadas, ajustar las cantidades y, sobre todo, considerar el momento en que se consumen. Pequeños cambios en la rutina, acompañados de orientación médica,
pueden marcar la diferencia entre vivir con estabilidad o exponerse a complicaciones inesperadas. Tu salud cerebral depende también de estas elecciones diarias, y estar informado es el primer paso para protegerla.